que es soluble, entonces es parte del sistema inmune humoral, que es parte de la inmunidad adaptativa 100%. Las inmunoglobulinas son producidas por el sistema inmune. Teórica Zooms, prende tu cámara. Ya les he dicho, si algo no me gusta es hablarle a una computadora. Siempre me comparo con el náufrago que le habla a la pelota Wilson. ¿No? Es bastante incómodo, al menos nosotros, yo no estoy acostumbrado a hablarle a un objeto. Creo que me estaría volviendo esquizofrénico. Me gusta hablarle a la gente. Tal vez ustedes que son, creo, todavía ya pertenecen a los millennials, le pueden hablar a su celular, reír con su celular, hacen todo, creo, con el celular. ¿Ah? Les decía, la inmunoglobulina es una proteína que pertenece a la inmunidad adaptativa 100%. Ya, es producida por el linfocito B maduro, que se llama célula plasmática. Y la célula plasmática va a producir en forma específica diferentes tipos de inmunoglobulina, y estas inmunoglobulinas van a ser idénticas a su inmunoglobulina de superficie. Si en la superficie de una inmunoglobulina o de una célula B vamos a tener una inmunoglobulina, la inmunoglobulina que va a secretar va a ser exactamente la misma. ¿Ya? ¿Y dónde va a ser degradada o dónde va a ser barrida la inmunoglobulina de nuestro organismo? Más o menos, en promedio, las inmunoglobulinas duran 30 días más o menos. Van a ser barridas en el sistema retículo endotelial, o sea, van a ser fagocitadas por el macrófago, por las células de Kupffer. ¿Ya? Entonces son fagocitadas y son eliminadas no por depuración enzimática, ni son eliminadas por el riñón, porque son proteínas grandes. ¿Ya? Obviamente, si existe una alteración a nivel renal, por ejemplo, uno puede encontrar inmunoglobulinas de cadena liviana a nivel de la orina, o cadenas livianas de la inmunoglobulina a nivel de la orina, por ejemplo, en ciertas enfermedades. Pero la inmunoglobulina en una persona normal, sana, no es eliminada por riñón, no es degradada por el sistema enzimático del hígado. Por lo tanto, es degradada única y exclusivamente por el sistema retículo endotelial entre las que están las células del hígado a nivel del vaso en especial. Y cuando se forman complejos inmunes, que es la unión del antígeno, acá fíjense en esta zona, el antígeno, con el anticuerpo, que es la inmunoglobulina, se van a formar los complejos inmunes, que son redes enormes de antígeno, anticuerpo, antígeno, anticuerpo. Al ser muy grandes, no van a ser degradadas por el sistema retículo endotelial. Entonces va a venir el complemento, y va a ir a fragmentar esas redes de inmunocomplejos para que puedan ser fácilmente barridos de nuestro organismo. Por lo tanto, todas las enfermedades que tengan inmunocomplejos o sean por inmunocomplejos van a sufrir disminución del complemento. Les decía, la inmunoglobulina tiene una fracción variable, ¿ya?
una fracción variable, que es esta parte donde se une al antígeno, puede ser un parásito, puede ser un microorganismo, una bacteria, un virus, y tiene una fracción constante, ¿ya? La fracción variable, les decía, se une al microorganismo y la fracción constante es idéntica en todas las especies. Por ejemplo, en todos los humanos, esta fracción es constante o es idéntica en todos nosotros, ¿ya? Y varía muy poquito de especie a especie. Por ejemplo, los chimpancés, esta parte es muy parecida a la nuestra. Y, por ejemplo, el caballo también tiene muy parecida a la nuestra. Es por eso que se puede poner el suero del caballo, entre comillas. Lo que le estamos pasando es también inmunoglobulina muchas veces. Y no hacemos tanta reacción, por lo menos a la primera vez. ¿Ya? Esta fracción variable cambia totalmente de acuerdo a qué microorganismo. Por ejemplo, contra la influenza N1H1, este anticuerpo es diferente al N1H4, por darles un ejemplo. Es diferente. No nos va a servir para el N1H1 y para el N1H4 no nos va a servir esta inmunoglobulina. Está diseñada solo exclusivamente para un microorganismo. Por ejemplo, esta parte puede ser diseñada por ingeniería genética para unirse, por ejemplo, al receptor CD20 de algunas células, y esa célula puede ser destruida en forma exclusiva de nuestro organismo. Así funciona la terapia biológica. O esta fracción variable puede ser sustituida por un receptor, el receptor de TNF, y de esa forma se forman ya no serían los anticuerpos monoclonales anti-CD20 o anti-CD4, por darles un ejemplo. En este caso se forman los CEF, el abataCEF, etanerCEF, ya son receptores solubles unidos a la fracción constante de la inmunoglobulina. ¿Ya? La fracción constante de la inmunoglobulina, fíjense muchachos, se une, ¿ya?, al receptor de fracción constante de las células. Por ejemplo, si esta fuera una inmunoglobulina E, este tendría que ser un eosinófilo. Y este receptor FC va a ser un receptor epsilon. Si este es una inmunoglobulina G, este va a ser un polimorfo nuclear neutrófilo. Y el receptor FC va a ser un gamma. Hay receptores de alta afinidad para, por ejemplo, para inmunoglobulina E en una célula, y también de baja afinidad. Los de alta afinidad, cuando se unen, van a pasar la señal al núcleo. Acá, digamos, este es el núcleo, una señal al núcleo de estimulación del proceso inflamatorio. Mientras que cuando se unen a los de baja afinidad, ¿sí?, van a pasar una señal inhibitoria de la inflamación. Así el proceso de inflamación no es incontrolado. O sea, el mismo proceso inflamatorio se vuelve autorregulado. Empieza la inflamación, empiezan a unirse los receptores de alta afinidad, esos estimulan la formación de más inmunoglobulina, más inflamación. A su vez, al haber más inmunoglobulina, se empiezan a ocupar ya no receptores de alta afinidad, sino también de baja afinidad, y eso mismo inhibe la inflamación, indicando de que ya hay demasiado proceso inflamatorio. Entendido. Hay 5 tipos de inmunoglobulina. La más grande, la más pesada, y la primera
en aparecer en el proceso inflamatorio es la inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M es un pentámero. Es un pentámero. ¿Qué significa que sea un pentámero? O sea, tiene 5 puntas. Este es un monómero. Una Y es un monómero. Un dímero es 2 Y's juntas. Acá le sale otro palito y le sale una Y para este lado. Ese es un dímero. Y un ¿qué se llama? Y un pentámero son 5 Y's juntas. Es como esas estrellas tipo esos cuchillos tipo estrella de los ninjas, más o menos con 5 brazos. Es por eso que la inmunoglobulina produce reacciones inflamatorias intensas. ¿Entendido? Entonces, la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina de alto peso molecular. De alto peso molecular, porque es un pentámero, es la primera en aparecer en la respuesta inmunitaria. Aparece a partir del tercer a quinto día, puede ya ser detectado después del contacto con el microorganismo. Depende mucho del tipo de microorganismo. Del tercer al, al, al tercer, quinto día hasta la segunda semana, en general es lo que sucede, pero puede aparecer incluso al mes del contacto con el microorganismo. Y puede persistir por 2 semanas hasta 3 meses o incluso un poco más. Eso es lo que sucede en COVID. En COVID lo habitual es de que aparezca al quinto día, desaparezca más o menos a los 14 a 21 días, pero puede persistir hasta 3, 4 meses. Así que cuando alguien viene con su IgM positiva y les dice, doctor, he estado enfermo en julio o en agosto, no se asusten por la IgM, no es que todavía vaya a infectar a esa persona, simplemente está persistiendo su IgM, porque de repente tuvo una infección grave o su sistema inmunológico está reaccionando de esa forma. La persistencia de una IgM positiva no nos habla de una infección activa, ¿ya? Simplemente nos está hablando de una respuesta inmunitaria que estamos teniendo en ese momento. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Pregunta de examen. Entonces, la persistencia de la IgM no nos habla de una infección activa de COVID. La persistencia de la IgM simplemente nos habla de una respuesta inmunitaria del organismo, ¿ya? Lo que nos va a hablar de la infección activa es la presencia o no obviamente, de sintomatología y la presencia o no de una PCR o la detección de antígenos en el paciente. Una IgM puede persistir en COVID hasta 3 meses sin que signifique de que la infección sea activa. ¿Queda claro? Bueno, eso en cuanto a la IgM. ¿Hay alguna cosa, Melissa? En cuanto a la IgM, tú que ya dominas inmunoglobulinas. Las reacciones hematológicas contra el sistema AB están dadas por la IgM. Es por eso que las reacciones transfusionales AB, cuando uno se equivoca y da grupo A al B, por eso son muy intensas. Y por eso no hay reacción materno-fetal al sistema ABO. ¿Por qué? Porque no pasa la barrera hematoplacentaria, porque es de alto peso molecular. ¿Entendido?
La otra inmunoglobulina que tenemos es la IgG. La IgG es un monómero, trabaja solita. Es la de menor peso molecular. Mire, es un monómero, es la de menor peso molecular, la IgG. Es la más abundante en el organismo, aparece después de la M y persiste durante el mayor tiempo. Incluso puede estar positiva durante toda la vida. Al ser de menor peso molecular, algunos subtipos de IgG pueden pasar la barrera hematoplacentaria. La IgG2 puede pasar la barrera hematoplacentaria y producir, por ejemplo, la reacción transfusional contra el sistema RH, ¿ya? Contra los antígenos RH, y es la responsable de la reacción o de la eritroblastosis fetal. Les decía de que la IgG puede persistir durante toda la vida o durante un largo periodo de tiempo. En el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, los anticuerpos anti-Ro, anti-La son de tipo IgG. IgG son los causantes del lupus neonatal. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos no son generados por el feto, son transferidos de la madre al niño y al pasar al niño solo van a persistir durante más o menos 3 meses. Y al pasar al niño, al pasar al feto, van a persistir solo 3 meses, pueden causarle daño y luego desaparece. ¿Alguna pregunta en relación a la IgG? Buenos días, doctor. Disculpe una Melissa. pregunta. Hola, doctor, ¿me escucha? Eddie. Mi pregunta ¿Sí? es, ¿cuál es la utilidad de las pruebas rápidas que detectan IgM y IgG en el caso del COVID? ¿Cómo? ¿Cuál es la utilidad de las pruebas rápidas que detectan IgM y IgG en el caso del COVID? ¿Cómo debería interpretarse estas pruebas? Yo creo que las pruebas rápidas están siendo sobrevaloradas. Por ejemplo, piden prueba rápida a un paciente que va a ser operada, pero en realidad si le sale IgG, IgM positivo, no te dice si ese paciente está cursando en ese momento la infección. Puede que hace un mes haya pasado la infección teniendo IgG, IgM positivo, o hace 2 meses, ¿sí? Puede que ese paciente tenga IgG, IgM y hace una semana se haya recién infectado. Entonces las pruebas rápidas no te sirven para decirte si tuvo una infección o no tuvo una infección. La prueba rápida más una clínica de reciente inicio, por ejemplo, de hace unas semanas, 10 días, eso sí te sirve. Pero una persona asintomática no te sirve de mucho la prueba rápida. Lo que sí te sirve son los métodos antigénicos o la PCR. Los métodos antigénicos te sirven para detectar antígenos o fragmentos de microorganismo a nivel de la secreción nasal, o perdón, no nasal, sino faríngea. Igual la PCR te dice si hay o no presencia de microorganismos a nivel de la ¿qué se llama? De la secreción nasal. Nada más. ¿Entendido? Sí, doctor, muchas gracias.
Entonces, si tú quieres saber si ahorita tú tienes o no tienes infección y estás asintomático, has tenido contacto, no te hagas prueba rápida, ni siquiera un ELISA cuantitativo, no te va a servir de nada. Te puede salir negativo o te puede salir positivo y no te está hablando de una infección activa. A no ser de que te salga una IgM, solamente IgM positiva. Si te sale solo una IgM positiva, presumes que estás entre el día más o menos 5 y el número 10, entre el número 5 y el número, eh, más o menos estás como 16 días antes de formar tu IgG, porque una vez que tú has formado IgM, vas a tardar máximo unos 10 días, alrededor de 10 días, en formar IgG. Formas IgM y a los 10, alrededor de 10 días vas a formar IgM. Perdón, formas IgM y más o menos tardas 10 días en formar IgG. Entonces, si tú te haces una prueba rápida, te sale solo IgM positivo, dices, en, voy a tardar en hacer una IgG más o menos de acá a 10 días. Pero cuando te tuviste el contacto, no sabemos. Estás asintomático. Puede que hace un mes hayas estado en contacto con el microorganismo y tu formación de la IgM recién haya sido al mes de haber estado en contacto con el microorganismo. Y tu IgG, obviamente, la vas a hacer recién a los 10 días de haber formado tu IgM. El, más o menos es el 30% de los pacientes que hacen formación de IgM a la semana de estar en contacto con el microorganismo. IgM, ya es como un 30%, llega a un 70% a las 3 semanas y o al 70% a las 2 semanas, el 90% a las 3 semanas de IgM y el 100% ya formado al mes. Les estoy hablando de COVID. Al mes, el 100% formado IgM. Entonces, si yo he formado o he tenido contacto hace un mes y estoy asintomático, de repente recién voy a formar mi IgM. ¿Por qué? Porque he tenido un contacto con poca carga viral y voy a tener formación de IgM en forma muy tardía. Y voy a tener una formación de IgM no muy alta, con un IgG no muy alto después de una semana, más o menos. Entonces, si me detectan al mes IgM positivo, me van a poner en aislamiento, ¿no? Pues si he tenido hace un mes el contacto con la persona. Hace un mes me he infectado. Y la carga viral que he tenido ha sido muy pequeña, por eso ni siquiera he tenido ningún síntoma. Pero si he tenido una gran carga viral, he hecho síntomas, probablemente mi IgM la forme al quinto día, la IgG la forme el día 16 y eso persista mucho tiempo. Y me encuentren con IgG, IgM positivos incluso a los 3 meses. Y a los 3 meses me van a hacer IgG, IgM, me salen los dos positivos. ¿Y qué me van a decir? Aislamiento. ¿Por qué? Porque tienes IgG, IgM positivo. Mentira. Hace 3 meses tuve la infección y ahora ya no la tengo. Simplemente tengo una respuesta inmunitaria persistentemente positiva porque sigo formando defensas, porque mi infección fue muy intensa. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, doctor, muchas gracias. Esa partecita muchos no entienden y creen que prueba rápida IgG, IgM positiva significa infección activa y eso es absolutamente falso. Entonces,
La presencia de IgG, IgM positivos en un paciente con COVID nos dice 100% de que la infección, que está el paciente cursando una infección activa, falso. ¿Sí? Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta? Clases teóricas, Melissa, ¿alguna pregunta? No, doctor. ¿Les quedó claro eso en relación al COVID? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Ya. Otra inmunoglobulina que tenemos es la IgA. La IgA está presente en las secreciones, incluso mucho más precoz que las otras inmunoglobulinas, y muchas veces persiste mucho más tiempo que las otras inmunoglobulinas. Solo que es más difícil de detectar. Por ejemplo, el COVID, si uno hace un lavado broncoalveolar o se mete con un broncoscopio y saca muestras de las células bronquiales, va a encontrar inmunoglobulina A contra el COVID mucho más precoz y en forma mucho más persistente. Igual que en células del epitelio intestinal. ¿Sí? Van a persistir más que la IgG, que la IgM, o van a estar mucho más precoz que la IgM. La IgA está en todas las secreciones de nuestro organismo. Es producida acá como monómero, o sea, bota este aparatito en forma de Y. Y en las secreciones se plega a otro aparatito como este y forma un dímero. ¿Ya? Está en la leche, está en las secreciones intestinales, es unas enfermedades inmunológicas como la púrpura de Schellen-Henoch, que es una vasculitis, va a tener mucha sintomatología gastrointestinal, respiratoria también, con hemotisis o con hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque la IG es una enfermedad por IgA. ¿Entendido? Sí, ¿Queda doctor. claro? Sí, doctor. Sí, doctor. La otra inmunoglobulina que tenemos es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E está diseñada contra los parásitos helmínticos, o sea, contra los gusanos planos y redondos, no contra la ameba, no contra la yardia. Ese es otro error persistente. Una gente que encuentra alergia, les encuentra yardia, ameba, y dicen, es por tu yardia la eosinofilia. Falso. Está diseñada contra los parásitos helmínticos, contra los gusanos. Es relativamente poco, no es muy abundante la IgE. En forma natural está diseñada, les decía, contra los gusanos. En forma anormal, la IgE va a ser responsable de las reacciones de tipo hipersensibilidad aguda y crónica persistente, o sea, del asma agudo, de las reacciones del asma agudo y de las reacciones del asma crónico. Hay dos formas de asma y dos formas de alergia, la alergia aguda y la alergia crónica, como vamos a ver
ya en hipersensibilidad. Esta inmunoglobulina E, ya, por su fragmento Fc, se va a unir al mastocito y al eosinófilo. Hay otra inmunoglobulina, la inmunoglobulina menos conocida es la IgD. Va a producir una enfermedad que se llama la hiper-IgD. O la enfermedad por IgD. También hay otra enfermedad por la IgG4. Por IgG4. Son enfermedades raras. No es el objetivo de esta clase, son más de especialidad, de reumatología, la hiper-IgD, la IgG4, la enfermedad por IgG4 o la hiper-IgD. La IgD de dedo está unida a la célula plasmática. Siempre está unida a la célula plasmática. Es una inmunoglobulina que no se conoce mucho su función. Parece ser que es una inmunoglobulina reguladora de la misma célula plasmática. Nunca se va a encontrar suelta en el plasma ni en las secreciones. Siempre está pegada a la célula plasmática. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro lo del COVID? Sí, doctor. Ahora bien, ¿qué es un antígeno? Antígeno es un generador de anticuerpos. Antígeno, en realidad, el término ahora se ha ampliado. Y antígeno es toda estructura capaz de producir una respuesta inmunitaria. Puede ser o no mediada por inmunoglobulinas. Puede ser una reacción inmunitaria de tipo celular también. Entonces, todos tenemos antígenos, todos tenemos una identidad. Así no tengamos carnet de identidad, ¿queda claro? Todos tenemos una identidad, todos tenemos un rostro, todos tenemos huellas digitales, todos tenemos una forma, una estructura. Así que todo microorganismo, toda estructura capaz de ser reconocida por nuestro sistema inmunitario va a tener una forma, una estructura. A eso se refiere un antígeno. ¿Ya? Antes se refería a solo aquellas estructuras capaces de ser reconocidas por el anticuerpo. Pero ahora el término antígeno se refiere a toda estructura capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario. Un antígeno, por ejemplo, puede estar formado por una secuencia molecular o por 2 o 3 secuencias moleculares diferentes o por la repetición de una sola secuencia molecular en forma repetitiva. A esa secuencia molecular, que es la unidad de reconocimiento, se llama epítopo. Por ejemplo, esta secuencia molecular es idéntica a la de organismos y esa unidad va a ser la que nos va a producir la similitud molecular y la reacción cruzada para que nuestro organismo se confunda y nos produzca autoinmunidad por similitud molecular. Por ejemplo, no sé, les pongo el ejemplo, el COVID-19 tiene esta secuencia molecular A, B, C, D, E, F, por los aminoácidos A, B, C, D, E, F. Entonces, nos defendemos del COVID, destruimos esa secuencia molecular, pero luego en nuestras células tenemos esa misma secuencia molecular. Y entonces nosotros vamos a producir
vamos a destruir esa secuencia molecular porque la hemos detectado como extraña, porque el COVID vino a hacernos daño. Hemos reconocido como algo extraño y eso se llama similitud molecular. Es autoinmunidad por similitud molecular. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es el epítopo, Melissa? Una secuencia molecular de reconocimiento para un antígeno, doctor. Exacto. Y siempre les hago el ejemplo de una pared. La pared, por ejemplo, es el antígeno, es solo una estructura. Pero esa estructura está formada por ladrillos. Cada ladrillo es una secuencia molecular y una pared puede estar formada solo de ladrillo sólido, que se llama gambote, o puede estar formado de ladrillo sólido, gambote, o con 8 agujeros, y después ponemos otro de 4 agujeros, 8 agujeros, 4 agujeros, sólido. Entonces esa pared ya no es solo formado por un epítopo, sino por 3 epítopos. 4 agujeros, 3 agujeros, 6 agujeros, 4 agujeros, y así se va repitiendo sucesivamente. Un error que cometen los alumnos es pensar que solo lo extraño tiene antígeno. Nosotros también tenemos antígenos a los cuales vamos a reconocer y no le vamos a causar daño. Eso se llama autotolerancia. Y nuestro sistema inmune debe reconocer nuestras propias estructuras y producir una respuesta que se llama de autotolerancia. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Ya es hora. No, doctor.